Bendiciones para todos mis hermanos en Cristo. Soy el hermano Luis Cepeda y estamos aquí en Mensajes de Salvación. Hoy día vamos a estar terminando la última parte de nuestro tema del Evangelio. Ya hemos respondido dos preguntas. La primera pregunta que respondimos es ¿qué es la verdad? Y estuvimos encontrando la respuesta que la verdad, según nos decía Efesios capítulo 1, versículo 13, o Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25, la verdad que nos hace libre, la verdad que purifica el alma, la verdad que nos hace nacer de nuevo, es el Evangelio. Y también en la clase pasada estuvimos haciéndonos la pregunta, entonces, ¿qué es el Evangelio? Y estuvimos encontrando también la respuesta en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4, ahí es donde quedamos con la pregunta ¿qué es el Evangelio? Y dijimos que el Evangelio es la muerte, el Evangelio es la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Hoy día vamos a estar introduciéndonos en una tercera pregunta, también muy importante, ya que si dijimos que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podemos obedecer? ¿Cómo podemos participar de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Ese es el tema que vamos a estar tratando. ¿Cómo podemos llegar a la salvación? En simples palabras, es lo que vamos a estar observando en esta clase. Y vamos a comenzar con nuestro primer texto bíblico, que lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Te invitamos que nos acompañes con tu Biblia, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice la palabra del Señor. En llama de fuego, hablando de la segunda venida de Cristo, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice también Pablo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Cristo venga, dice aquí el versículo 8, Él vendrá en llama de fuego, Él vendrá para dar retribución o castigo, Él vendrá a castigar a los que no conocieron a Dios, ni quieren, ni desean, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si lo miramos muy bien, y vamos a retroceder un poquito en esto, entendiendo entonces esto, surge una pregunta. Bueno, si queremos evitar ser echados en el infierno, si queremos evitar ser excluidos de la presencia del Señor, según estamos observando aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, debemos no solo creer al Evangelio, no solamente debemos aceptar, creer a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, sino que también debemos obedecer, porque Cristo va a venir a buscar a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le va a suceder? Según lo que vimos en el pasaje, versículo 9, ¿qué le va a suceder a los que no obedecen al Evangelio? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En simples palabras, mi querido hermano, mi querida hermanita, ser echado en el infierno. Si tú quieres evitar, si tú no quieres ser echado en el infierno, no solamente debes creer al Evangelio, sino también debes obedecer al Evangelio. Eso es lo que también Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pedro dice, es tiempo. Ya llegó el momento donde Dios está examinando, donde Dios está juzgando. El juicio de Dios a través de las pruebas, a través de los problemas y tribulaciones, comienza primero por nosotros. Pero si el juicio ya comenzó por nosotros, Pedro se pregunta, ¿cuál va a ser el fin? Imagínate qué terrible será el fin de aquellos
que no obedecen al Evangelio de Dios. Qué terrible será, dice Pedro, qué macabro, qué horripilante debe ser y será el juicio de Dios para aquellos que no quieren obedecer al Evangelio de Dios. Entonces, qué importante. Esta es una pregunta fundamental entonces. Esta es una pregunta trascendental. ¿Cómo podemos, si el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, entonces cómo podemos obedecer a la muerte? ¿Cómo podemos obedecer a la sepultura? ¿Cómo podemos obedecer a la resurrección de Jesús? En simples palabras, ¿cómo tú puedes obedecer al Evangelio? ¿Cómo yo puedo obedecer al Evangelio? ¿Será acaso literal? ¿Será acaso que yo tengo que ir a Jerusalén, que me pongan en una cruz, que me maten, me pongan en un sepulcro e intentar resucitar? ¿Está hablando aquí el pasaje de algo literal? ¿Está hablando de algo aquí material, físico? Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que no. Yo creo que está hablando de algo espiritual, de una manera, de una forma simbólica y espiritual de cómo podemos morir con Cristo, de cómo podemos ser sepultados con Cristo, de cómo podemos resucitar con Cristo. Entonces, te pregunto, ¿te gustaría conocer la manera de cómo obedecer al Evangelio? ¿Te gustaría conocer la forma de cómo morir con Cristo, de cómo ser sepultado con Cristo, de cómo resucitar con Cristo, de cómo poder unirte a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección? Mira lo que Pablo nos va a decir en Romanos capítulo 6, porque aquí Pablo aborda este tema y Pablo comienza con una pregunta aquí en Romanos 6:3 y dice la pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, nótalo bien, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? Número 1, en su muerte. Fíjate ahora verso 4, número 2, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, número 3, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es el Evangelio entonces? El Evangelio es la muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos? ¿De qué manera tú y yo podemos identificarnos? ¿De qué manera podemos obedecer el Evangelio? Obedecemos el Evangelio en el bautismo bíblico. En el bautismo participamos de la muerte, en el bautismo participamos de la sepultura, en el bautismo participamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si miras el gráfico, ahí mismo vas a poder entender cómo cuando tomamos la decisión de bautizarnos, morimos al pecado, cuando vamos al agua, morimos, nos arrepentimos a una vida antigua, para poder ser sepultados en agua, en la tumba acuosa, para poder morir y ser sepultados juntamente con Cristo. Y cuando salimos del agua, salimos a resurrección de vida, a una vida nueva, al perdón de pecado, a la libertad de la esclavitud del pecado. Podemos renacer. De esa manera, obedecemos al Evangelio. El Evangelio es la muerte, el Evangelio es la sepultura, el Evangelio es la resurrección, y nosotros participamos de la muerte, sepultura y resurrección a través del bautismo. Tenemos que ir al agua, tenemos que ir al bautismo con la convicción de que vamos a morir con Cristo, de que vamos a ser sepultados con Cristo, de que vamos a resucitar con Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Debemos obedecer el Evangelio, debemos bautizarnos en obediencia a la muerte, debemos bautizarnos en obediencia a la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para la salvación? Que seas bautizado en obediencia al Evangelio. Y ahora entendemos y calzan perfectamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las palabras que dijo allí en la Gran Comisión, en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Recuerda estas palabras. Marcos 16. Versículo 15 y 16.
y les dijo, id por todo el mundo, recuerda que son las últimas palabras de Jesús, vayan, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nota muy bien, ¿qué tienen que ir a predicar los apóstoles a todo el mundo? ¿Qué tienes que predicar tú y yo a todo el mundo, a toda criatura? El evangelio. O sea, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. El que creyere ¿a qué cosa? El que creyera el evangelio, el que creyere la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y fuere bautizado y muera con Cristo y sea sepultado con Cristo y resucite con Cristo, dice nuestro Señor Jesucristo, será salvo, será salvo. No más al creer, no como dicen algunos, no al hacer buenas obras, no, sino que dice Jesucristo que debes creer al evangelio, debes obedecer al evangelio y allí serás salvo. Pero si no crees, si no eres bautizado, dice también el pasaje, serás condenado. Ahora, analicemos unas cosas, porque algunas personas hoy día dicen que para ser salvos, algunos dicen, no vamos a dar nombres, pero algunas personas dicen, algunos predicadores, algunos falsos religiosos dicen que para ser salvos y tener perdón de pecado, tenemos que solamente creer. Cree solamente, levanta tu mano solamente, acepta a Jesucristo solamente y ya eres salvo. Y Dios te ha perdonado los pecados. Y después, o sea, ya eres salvo al nomás creer, pero después de un tiempo, después de unos meses, después de un tiempo de preparación, se te pone una túnica blanca, se te lleva al río y se te bautiza. Pero no eres bautizado para salvación, sino que tú te bautizaste ya siendo salvo. Tú fuiste salvo al nomás creer. Eso es lo que enseñan hoy en día algunos falsos religiosos. Pero ¿es este el plan de salvación que predicó Jesucristo? ¿Solo cree, con creer ya eres salvo y después de un tiempo bautízate? ¿Fue eso lo que Jesucristo nos dijo en Marcos 16:16? No. No fue el plan de salvación que predicó Jesucristo. Otros dicen hoy en día también, otros falsos religiosos dicen hoy en día que para ser salvos, que para tener perdón de pecados, el pecado original, tenemos que primero tomar a un bebé y bautizarlo. Primero echarle un poco de agua sobre su cabeza a este bebé, que ese bebé es salvo, es librado del pecado original y después de varios años, fíjate que se bautizó sin fe, se bautizó sin arrepentimiento, se bautizó sin convicción y después de varios años, recién allí ese bebé, ahora ya un niño, un adolescente, aprende y cree del Señor. ¿Fue eso lo que nos dijo Marcos capítulo 16, versículo 16? ¿También tenemos que negarlo con un rotundo no, porque no es la voluntad de Dios? ¿Qué dijo Cristo? Recordemos nuevamente el pasaje, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nota muy bien la proyección, el proceso. Hay que creer en el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección, hay que obedecer, ser bautizado y allí, siendo bautizado recién, será salvo. ¿A quién obedeciste usted entonces? ¿Ha obedecido usted al bautismo con fe y arrepentimiento, el bautismo que es en obediencia al evangelio, a la muerte, sepultura y resurrección? ¿O creíste a una de estas doctrinas humanas, a estos planes de salvación falsos, humanos, que ha creado el hombre? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Mira, podemos recordar una historia para poder responder a esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Corría el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesucristo. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, los llenó, cayeron sobre ellos como lenguas, como llama de fuego sobre sus cabezas. Los apóstoles comenzaron a predicar a la misma multitud, a una multitud parecida a la cual entregó a Jesucristo y pidió su muerte. Y después de eso Pedro hace una dura acusación en Hechos capítulo 2, donde les dice que ellos han matado al Señor y al Cristo, que al que Dios había enviado para salvarlo, ellos lo habían matado. Al oír esto, dice 2:37.
Cuando ellos oyeron que habían matado al Hijo de Dios, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, nota la pregunta, qué importante, qué trascendental, varones, hermano, ¿qué haremos? Piensa un poco en esta pregunta. Piensa un poco en la profundidad, la culpabilidad, el remordimiento. Está golpeando duramente la mente y la conciencia de estas personas y están buscando y pidiendo la oportunidad para la salvación. Ellos preguntan, ¿qué podemos hacer? Fíjate muy bien, porque si Pedro hubiese sido como esos falsos religiosos de hoy en día, aquí está el momento, aquí está la oportunidad para dar la respuesta. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Pedro tendría que nomás decir, levanta tu mano, acepta a Jesucristo, recíbelo en tu corazón y eres salvo. Eso es lo que Pedro tendría que decir. Pero como Pedro no es falso religioso, no inventa planes de salvación humano, Pedro va a decirnos lo que el Espíritu Santo le inspiró a decir, lo que Dios el Padre le entregó, porque esta es la respuesta divina e inspirada. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Fíjate muy bien que no llama a la salvación sola, fíjate que no manda a levantar la mano y aceptar a Jesucristo. Pedro dice, ustedes tienen que cambiar, ustedes tienen que volverse a Dios, ustedes tienen que obedecer a Dios bautizándose en obediencia al Evangelio, cada uno de ustedes, para el perdón de los pecados, para recibir el don del Espíritu Santo. Crean, arrepiéntanse, bautícense para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, nota muy bien el proceso, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estos que habían creído, estos que habían recibido la palabra, estos que se habían arrepentido y bautizado, recibieron el perdón de sus pecados, recibieron el don del Espíritu Santo, también dice recibieron el llamado de Dios, versículo 39, versículo 40, fueron salvos, porque ese es el llamado de Pedro, sed salvos de esta perversa generación, y fueron añadidos. Y tal vez tú te preguntes, ¿añadido a qué? Hechos 2:47 nos responde, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor los añadió a su iglesia, no una iglesia humana, no una iglesia inventada por el hombre, no una iglesia que surgió siglos después, sino a la verdadera y gloriosa iglesia de Cristo, la iglesia que Dios formó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Entonces, ¿qué le respondes al Señor? ¿Cuál es tu decisión? Fíjate, si recopilamos todo lo que hemos estado diciendo durante estas 3 clases, si quieres ser libre del pecado, si quieres conocer la verdad y ser salvo, si quieres purificar tu alma y renacer, si quieres realmente recibir el llamado de Dios, si quieres ya no tener miedo de la muerte, sino sacar a luz la vida y la inmortalidad, si quieres tener perdón de pecados, si quieres que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, si quieres ser parte de la gloriosa iglesia de Dios, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué debes hacer? Y para poder terminar, vamos a terminar con este último texto. ¿Qué debemos hacer? Fíjate muy bien, porque estas son palabras que Ananías, un varón de Damasco, le dijo a Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Y en Hechos 22:16, Ananías llega donde estaba Saulo, que llevaba 3 días y 3 noches llorando, ayunando, sintiéndose muy mal por ser el perseguidor de Jesucristo, de la iglesia. Y en ese momento Ananías le llama a Saulo y le dice, ahora pues, esta es la voluntad de Dios para tu vida, ahora que has entendido el Evangelio, ahora que comprendes que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección, ahora que entiendes que puedes obedecerlo a través del bautismo bíblico, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su
su nombre. Saulo, ahora, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo donde Dios te está llamando. Ahora es el momento de responder. ¿Por qué te detienes? Que nada te detenga para la salvación. Que nada te impida, que no haya obstáculo para que tú puedas ser salvo. Levántate, le dice Ananías a Saulo. Levántate, te está diciendo Dios en este momento. Y bautízate y obedece el Evangelio. Y participa de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es lo que Dios desea para tu vida? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que Dios te salve, te perdone los pecados, te dé una vida nueva? ¿Quieres ser añadido a su iglesia? ¿Qué tienes que hacer? Obedecer al Evangelio, obedecer a la muerte, obedecer a la sepultura y resurrección de Cristo en el bautismo bíblico. Te animamos y desafiamos. Te invitamos que si quieres seguir compartiendo, si quieres conocernos, si quieres tener contacto con nosotros, si quieres tomar una decisión para vida eterna, si quieres ser bautizado para el perdón de los pecados y la salvación de tu alma, contáctanos, llámanos. Puedes llamarnos y nosotros podemos contactarte con hermanos. Si eres de Chillán, podemos ayudarte a poder encontrar la salvación, pero en todo, mi hermano, siempre entiéndelo, el Señor te está llamando. El Señor nos está buscando a través del Evangelio, el Evangelio poder de Dios, el Evangelio que nos habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y que la única manera de obedecerlo y participar de Él es en el bautismo, muriendo con Cristo, siendo sepultado con Cristo, resucitando con Cristo a una vida nueva. El Señor te ama y quiere salvarte. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres obedecer el Evangelio? Que el Señor te bendiga.